¿Alguna vez has sentido que una fuerza invisible te persigue? Que por más que luchas, por más que intentas cambiar tu vida, algo siempre sale mal. ¿Has experimentado esa sensación de que estás atrapado en un ciclo interminable de desgracias, como si el universo conspirara en tu contra? Si es así, necesitas escuchar esta historia hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar tu vida para siempre. Esta es la historia real de María Elena Vázquez, una mujer común que vivió 30 años bajo la sombra de una maldición ancestral que destruía todo lo que tocaba. Una historia de desesperación, fe y un encuentro místico con el arcángel Miguel que quebró las cadenas de oscuridad que la aprisionaban. Pero atención, esta no es solo una historia más. Es una revelación poderosa sobre fuerzas que operan más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y sobre el poder de la fe verdadera para romper incluso las maldiciones más antiguas. Te advierto, algunos de los eventos que vas a escuchar desafiarán todo lo que creías saber sobre la realidad. Pero si tienes el valor de quedarte hasta el final, descubrirás secretos que podrían liberar tu propia vida de fuerzas negativas que quizás ni siquiera sabías que existían. No apagues este vídeo. Tu alma podría estar necesitando exactamente lo que está a punto de revelarse. El origen de la maldición. María Elena nació en un pequeño pueblo de Guatemala, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con creencias que datan de siglos atrás. Era 1963 cuando llegó al mundo en una noche tormentosa que los ancianos del pueblo recordarían para siempre. Su abuela, Esperanza Vázquez, una curandera respetada en la región, recibió a la niña con... ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de alegría, sino de profunda preocupación. Esta niña lleva una marca invisible, susurró la anciana mientras sostenía a la recién nacida. Puede sentir la oscuridad que la rodea como una sombra que no es suya. Las otras mujeres presentes en el parto intercambiaron miradas de preocupación. Conocían la sabiduría de Doña Esperanza y sabían que sus palabras nunca eran casuales. La historia de esta maldición se remontaba 3 generaciones atrás, cuando el bisabuelo de María Elena, don Aurelio Vázquez, había tenido un enfrentamiento terrible con un brujo del pueblo vecino. Este hechicero, conocido como el Sombra Negra, había sido despreciado públicamente por don Aurelio después de que intentara seducir a su esposa con pociones y hechizos. La humillación pública del brujo no quedaría sin venganza. En una noche de luna nueva, el Sombra Negra realizó un ritual diabólico en el cementerio del pueblo, invocando fuerzas ancestrales de las tinieblas. Con sangre de animal sacrificado y palabras en una lengua olvidada, selló una maldición que perseguiría a la descendencia de don Aurelio por 7 generaciones. Que la desgracia persiga a tu linaje como perro hambriento, gritó el brujo esa noche, mientras el viento llevaba sus palabras malditas hasta los oídos del universo. Que cada generación conozca el sufrimiento, que la felicidad se les escape de las manos como arena, y que la muerte prematura sea su compañera fiel. Desde entonces, la familia Vázquez había experimentado una cadena interminable de tragedias. El propio don Aurelio murió en un accidente extraño cuando su caballo, normalmente dócil, se encabritó sin razón aparente y lo arrojó contra las rocas. Su hijo mayor falleció ahogado en un río que conocía desde niño. La siguiente generación tampoco escapó, enfermedades raras, accidentes inexplicables y una sensación constante de que algo malo estaba por suceder. Doña Esperanza había intentado durante años romper esta maldición. Consultó con otros curanderos, realizó limpias con hierbas sagradas, quemó copal y recitó oraciones ancestrales. Pero la fuerza negativa parecía ser más poderosa que todos sus esfuerzos combinados. Era como si cada ritual solo enfureciera más a las entidades oscuras que habían sido invocadas. Cuando nació María Elena, la anciana sintió inmediatamente que esta niña sería diferente. Ella será la que rompa las cadenas, murmuró doña Esperanza esa noche, aunque no comprendía completamente el significado de sus propias palabras.
Pero su camino será el más difícil de todos. Los primeros años de vida de María Elena confirmaron los temores de su abuela. Era una niña que parecía atraer la desgracia como un imán. Si jugaba cerca de una ventana, inevitablemente algo se rompía. Si caminaba por un sendero, siempre encontraba la piedra que la haría tropezar. Los otros niños del pueblo comenzaron a evitarla, susurrando que traía mala suerte. La infancia marcada por la tragedia. María Elena creció sintiéndose diferente, marcada por algo que no podía comprender. Desde muy pequeña, experimentaba sueños extraños donde veía sombras que la perseguían por pasillos infinitos. Despertaba gritando en medio de la noche, empapada en sudor frío, con la sensación de que algo maligno había estado muy cerca de tocarla. Su padre, Roberto Vázquez, trabajaba como carpintero en el pueblo. Era un hombre bueno, trabajador y devoto, que intentaba mantener a su familia unida a pesar de las circunstancias extrañas que parecían rodearlos constantemente. Pero incluso él no podía negar que algo sobrenatural afectaba a su hija. Cuando María Elena cumplió 7 años, la tragedia golpeó de nuevo. Su madre, Carmen, enfermó súbitamente de una dolencia que los médicos no lograban diagnosticar. Comenzó con fiebre alta y delirios, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más aterrador. Carmen hablaba en sueños con voces que no eran suyas, mencionaba nombres de personas que habían muerto décadas atrás y predecía eventos que luego se cumplían con precisión escalofriante. La niña debe alejarse, balbuceaba Carmen en sus momentos de lucidez. La oscuridad la quiere, viene por ella. Estas palabras aterrorizaban a Roberto, quien comenzó a notar que efectivamente, cuando María Elena no estaba cerca, su esposa parecía mejorar temporalmente. Doña Esperanza observaba todo con el corazón destrozado. Sabía que la maldición se estaba manifestando con más fuerza en esta generación, y que María Elena era el blanco principal. La anciana comenzó a enseñarle secretamente a su nieta oraciones de protección y rituales de limpieza espiritual, pero era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Los compañeros de escuela de María Elena comenzaron a alejarse cada vez más. Los maestros notaban que cuando ella estaba en clase, siempre sucedían pequeños accidentes, se rompían ventanas sin causa aparente, se caían estantes, o aparecían insectos en lugares donde nunca antes se habían visto. La directora de la escuela, presionada por los padres preocupados, tuvo una conversación difícil con Roberto. Señor Vázquez, le dijo con tacto pero firmeza, creo que sería mejor para todos si María Elena estudiara en casa por un tiempo. Roberto entendió el mensaje implícito, su hija ya no era bienvenida en la escuela. El dolor en sus ojos fue visible, pero no podía negar los hechos extraños que rodeaban a su pequeña. Fue entonces cuando Carmen tuvo su episodio más terrorífico. En plena noche, se levantó de la cama como poseída por una fuerza externa. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos y su voz sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo a través de ella. Se dirigió hacia el cuarto de María Elena con los brazos extendidos, murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía. Roberto despertó justo a tiempo para ver a su esposa parada sobre la cama de su hija, con las manos extendidas hacia el cuello de la niña que dormía. Carmen, despierta, gritó, pero su esposa no respondía. Tuvo que forcejear físicamente con ella para alejarla de María Elena, y cuando finalmente Carmen recuperó la consciencia, no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido. Al día siguiente, doña Esperanza tomó una decisión que le partiría el corazón. María Elena debe irse del pueblo, le dijo a Roberto. La oscuridad está creciendo y pronto será demasiado peligroso para ella y para todos nosotros. Debe buscar su propio camino, lejos de aquí, y encontrar la manera de romper esta maldición por sí misma. Roberto no quería separarse de su hija, pero los eventos de la noche anterior lo habían convencido de que su abuela tenía razón. Con lágrimas en los ojos, comenzó a hacer arreglos para enviar a María Elena a vivir con unos parientes lejanos en la capital de Guatemala. Era una decisión desesperada, pero esperaban que la distancia pudiera debilitar la influencia de la maldición. El exilio y los años de lucha. A los 8 años, María Elena fue enviada a Guatemala City para vivir con sus tíos segundos, una pareja que había aceptado recibirla más por obligación familiar que por verdadero cariño. Los tíos, José y Marta, eran personas prácticas que no creían en supersticiones de pueblo, como llamaban a las historias sobre maldiciones familiares.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a notar patrones extraños. Los electrodomésticos se descomponían sin explicación cuando María Elena estaba cerca. Las plantas del pequeño jardín de Marta comenzaron a marchitarse, a pesar de recibir el mismo cuidado de siempre. Los vecinos se quejaban de ruidos extraños provenientes del apartamento durante las noches, ruidos que parecían provenir de las paredes mismas. María Elena se sintió más sola que nunca en la gran ciudad. En el pueblo, al menos, la gente entendía que algo sobrenatural la rodeaba. Aquí, simplemente la veían como una niña problemática y extraña. Sus nuevos compañeros de escuela la molestaban constantemente, y los maestros la consideraban una estudiante difícil debido a los incidentes inexplicables que ocurrían en su presencia. Fue durante estos años que María Elena comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural. Podía sentir presencias invisibles moviéndose a su alrededor, especialmente durante las noches. Veía sombras que se movían independientemente de cualquier objeto que las proyectara. Escuchaba susurros en idiomas desconocidos que parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Los tíos comenzaron a preocuparse seriamente cuando María Elena cumplió 12 años. La niña había desarrollado el hábito de hablar sola en su cuarto, pero cuando se acercaban a escuchar, se daban cuenta de que no hablaba consigo misma, sino que respondía a alguien que ellos no podían ver ni oír. Estas conversaciones la dejaban exhausta y frecuentemente la encontraban llorando después de estos episodios. «Por favor, déjenme en paz», la escucharon suplicar una noche. «No he hecho nada malo. ¿Por qué me persiguen?». José y Marta se miraron con creciente alarma. Tal vez las historias del pueblo no eran tan descabelladas después de todo. Durante su adolescencia, María Elena intentó llevar una vida normal, pero la maldición parecía intensificarse con cada año que pasaba. Los novios que llegaba a tener siempre terminaban alejándose después de experimentar pesadillas terribles o accidentes inexplicables cuando estaban con ella. Las amistades se desvanecían cuando las personas comenzaban a notar que la mala suerte parecía seguir a María Elena donde fuera. A los 18 años, María Elena decidió mudarse por su cuenta. Consiguió un pequeño apartamento y un trabajo en una oficina, determinada a construir una vida independiente. Pero la maldición no la abandonó. En el trabajo, siempre era la primera en ser despedida durante los recortes de personal. Los apartamentos donde vivía siempre tenían problemas, tuberías que se rompían, problemas eléctricos, o vecinos que se quejaban constantemente de ruidos extraños. Fue durante esta época que María Elena comenzó a buscar desesperadamente respuestas. Visitó iglesias de diferentes denominaciones, consultó con psíquicos, leyó libros sobre lo paranormal y probó todo tipo de rituales de limpieza espiritual. Algunos le brindaban alivio temporal, pero la sensación de ser perseguida por fuerzas oscuras siempre regresaba con más intensidad. Una noche, cuando tenía 23 años, María Elena experimentó el encuentro más terrorífico de su vida hasta ese momento. Despertó en su apartamento sintiendo una presencia malévola tan intensa que el aire mismo parecía espeso y difícil de respirar. La temperatura del cuarto había bajado tanto que podía ver su propio aliento, a pesar de estar en pleno verano guatemalteco. Frente a su cama se materializó una figura sombría que parecía absorber la luz de la habitación. No tenía rasgos definidos, pero emanaba una maldad tan pura que María Elena sintió como si su alma misma estuviera siendo atacada. La entidad le habló sin mover lo que parecía ser una boca, y sus palabras resonaron directamente dentro de la mente de la joven. «Nunca escaparás», le dijo la voz con una frialdad que helaba la sangre. «Eres nuestra. Tu linaje nos pertenece. Cada día que vives es un préstamo que cobraremos con intereses». La figura extendió lo que parecían ser brazos hacia ella, y María Elena sintió como si garras invisibles estuvieran arañando su alma. La búsqueda desesperada de ayuda. Después de ese encuentro terrorífico, María Elena cayó en una depresión profunda que duró varios meses. Se sentía completamente indefensa ante fuerzas que no podía comprender ni combatir. Los episodios paranormales se intensificaron, objetos que se movían solos, voces que la llamaban por su nombre en habitaciones vacías, y sombras que la seguían incluso durante el día. Decidida a no rendirse, María Elena comenzó una búsqueda más sistemática de ayuda espiritual. Primero acudió a sacerdotes católicos, relatándoles su historia con lágrimas en los ojos.
La mayoría la escucharon con compasión, pero se mostraron escépticos, sugiriéndole que buscara ayuda psicológica. Algunos realizaron bendiciones y le dieron agua bendita, pero estos remedios apenas proporcionaban alivio temporal. Un sacerdote anciano, el padre González, mostró más interés en su caso. Había servido en comunidades rurales durante décadas y había presenciado casos similares. «Hija mía», le dijo con gravedad, «lo que describes suena como una maldición generacional muy poderosa. Este tipo de ataduras espirituales requieren intervención divina directa. Necesitas ayuda de alguien con experiencia en liberación espiritual». El padre González la... ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Refirió a una monja que tenía reputación de ser una guerrera espiritual, hermana Magdalena, quien dirigía un pequeño convento en las afueras de la ciudad. Esta mujer había dedicado su vida a combatir las fuerzas de la oscuridad y había ayudado a muchas personas, atormentadas por entidades malignas. Cuando María Elena llegó al convento, la hermana Magdalena la recibió con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo físico. «Puedo sentir la opresión que te rodea, hija», le dijo sin preámbulos. «Es antigua y muy poderosa. Has estado luchando contra algo que fue diseñado para destruir a tu familia completa». Durante las siguientes semanas, la hermana Magdalena trabajó intensamente con María Elena. Realizaron ayunos, oraciones intensas y sesiones de liberación espiritual que dejaban a ambas mujeres exhaustas. Durante estos rituales, María Elena experimentaba manifestaciones físicas violentas, convulsiones, cambios de voz y fuerzas invisibles que la empujaban y la arañaban. «Las entidades que te atormentan son muy antiguas», explicó la hermana Magdalena después de una sesión particularmente intensa. «Fueron invocadas con rituales de brujería muy poderosos y han tenido décadas para fortalecerse alimentándose del sufrimiento de tu familia. Pero hay esperanza, María Elena. Dios es más poderoso que cualquier maldición». Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la liberación completa parecía estar fuera de su alcance. Cada vez que parecían hacer progreso, las fuerzas oscuras regresaban con renovada furia. La hermana Magdalena comenzó a sospechar que necesitaban intervención de un nivel superior, algo que fuera más allá de las oraciones y rituales tradicionales. Fue entonces cuando la monja le habló sobre los arcángeles. «Los arcángeles son los guerreros más poderosos de Dios», le explicó a María Elena. «Miguel, en particular, es conocido como el príncipe de los ejércitos celestiales, el que derrota a las fuerzas satánicas más poderosas. Si alguien puede romper una maldición de esta magnitud, es él». La hermana Magdalena le enseñó a María Elena oraciones específicas al arcángel Miguel y le explicó cómo invocar su protección de manera correcta. «Pero debes entender», le advirtió, «que pedir la intervención directa de un arcángel requiere una fe absoluta y una entrega total. No es algo que se haga a la ligera». María Elena se sintió tanto esperanzada como atemorizada por esta nueva posibilidad. Había intentado tantas cosas sin éxito que parte de ella temía enfrentar otra decepción. Pero al mismo tiempo, sentía que esta podría ser su última oportunidad real de liberarse de las cadenas que habían atormentado a su familia durante generaciones. Durante días, María Elena se preparó espiritualmente para lo que la hermana Magdalena le había explicado que sería el encuentro más importante de su vida. Ayunó, oró intensamente y purificó su corazón de cualquier resentimiento o amargura. Sabía que para que el arcángel Miguel escuchara su petición, debía acercarse con un corazón completamente limpio y una fe inquebrantable. La preparación para el encuentro divino. Los días previos a invocar al arcángel Miguel fueron los más intensos en la vida espiritual de María Elena. La hermana Magdalena la guió a través de un proceso de purificación que duró una semana completa. Durante este tiempo, María Elena ayunó consumiendo solo agua y pequeñas porciones de pan, mientras se dedicaba a la oración constante y la meditación profunda.
El arcángel Miguel no responde a peticiones casuales, le explicó la hermana Magdalena. Él viene cuando hay una verdadera batalla espiritual que requiere su intervención directa. Tu situación califica como una de esas batallas, pero debes estar preparada para lo que experimentarás cuando su presencia se manifieste. Durante estos días de preparación, las fuerzas oscuras que atormentaban a María Elena parecieron darse cuenta de lo que se estaba planeando. Los ataques espirituales se intensificaron dramáticamente. Por las noches, sentía como si manos invisibles intentaran estrangularla. Escuchaba voces amenazantes que le susurraban que si persistía en su búsqueda de ayuda divina, las consecuencias serían terribles no solo para ella, sino para toda su familia. Morirán todos por tu culpa, le susurraban las voces en la oscuridad. Tu padre, tu abuela, todos los que amas pagarán el precio de tu rebelión. Estas amenazas causaban a María Elena un terror indescriptible, pero también fortalecían su determinación. Se dio cuenta de que las entidades estaban desesperadas, lo que significaba que el plan podría funcionar. La hermana Magdalena notó el incremento en la actividad paranormal alrededor de María Elena. Es una buena señal, le dijo sorprendentemente. Cuando las fuerzas de la oscuridad reaccionan con tanta violencia, significa que saben que están a punto de perder su control sobre ti. Pero esto también significa que la batalla final será más intensa de lo que hemos experimentado hasta ahora. Durante el 5.º día de preparación, María Elena tuvo una visión mientras oraba. Se vio a sí misma parada en un campo de batalla espiritual, rodeada de sombras amenazantes que se movían como un ejército de pesadillas. El cielo sobre ella estaba oscuro y tormentoso, y sentía que las fuerzas malignas estaban a punto de abrumarla completamente. Pero entonces, en su visión, vio una luz dorada que comenzó a brillar en el horizonte. La luz crecía en intensidad hasta que toda la oscuridad comenzó a retroceder ante su resplandor. María Elena sintió una sensación de paz y poder que nunca había experimentado antes. Supo instintivamente que esa luz representaba la presencia del arcángel Miguel acercándose para ayudarla. La hermana Magdalena la preparó también mentalmente para lo que podría experimentar durante el encuentro. Los arcángeles son seres de poder inimaginable, le explicó. Su presencia puede ser abrumadora para los sentidos humanos. Puedes experimentar visiones, sensaciones físicas intensas, o incluso perder temporalmente la consciencia. Pero no debes temer. Todo lo que experimentes será parte del proceso de liberación. El 7.º día de preparación, María Elena se sintió diferente. A pesar de los ataques constantes de las entidades oscuras, había una nueva fuerza interior que la sostenía. Se había conectado con una fuente de poder espiritual que no sabía que existía dentro de ella. La hermana Magdalena notó el cambio inmediatamente. «¿Estás lista?», le dijo la monja con una sonrisa que mezclaba orgullo maternal con respeto espiritual. «Puedo ver que has desarrollado la fe y la fuerza interior necesarias para este encuentro. Mañana, cuando el sol se ponga, realizaremos la invocación. Pero recuerda, María Elena, una vez que comience este proceso, no hay vuelta atrás. El arcángel Miguel vendrá, y con él vendrá una batalla espiritual como ninguna que hayas presenciado». Esa noche, María Elena apenas pudo dormir. No por los ataques de las entidades oscuras, que sorprendentemente habían cesado casi por completo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Se sentía como un soldado en la víspera de una batalla decisiva, sabiendo que al día siguiente su vida cambiaría para siempre, de una manera u otra. En sus momentos de vigilia durante esa última noche, María Elena pensó en toda su familia que había sufrido a causa de esta maldición. Pensó en su bisabuelo don Aurelio, en su madre Carmen, en todos los que habían pagado el precio de la venganza de El Sombra Negra. Se prometió a sí misma que, sin importar lo que sucediera, ella sería la última generación en sufrir por los pecados del pasado. La invocación del arcángel Miguel. El día había llegado. La hermana Magdalena condujo a María Elena a una capilla especial dentro del convento, un lugar que había sido consagrado específicamente para batallas espirituales intensas. Las paredes estaban cubiertas con imágenes del arcángel Miguel en diferentes representaciones, como guerrero con espada flamígera, como protector de almas, como el vencedor de demonios. Este lugar ha sido testigo de muchas liberaciones, explicó la hermana Magdalena mientras encendía velas especiales que habían sido bendecidas con aceite santo. Las oraciones de décadas han impregnado estas paredes con poder espiritual.
Si hay un lugar en la tierra donde el arcángel Miguel responderá a tu llamado, es aquí. María Elena se sentía increíblemente nerviosa pero también más determinada de lo que había estado en toda su vida. Se arrodilló frente al altar donde una imagen impresionante del arcángel Miguel dominaba el espacio. La estatua lo mostraba con su pie sobre la cabeza de un demonio vencido, su espada alzada hacia el cielo, sus alas extendidas en toda su majestuosidad. Recuerda, le dijo la hermana Magdalena mientras se arrodillaba a su lado, debes invocar su ayuda con completa humildad pero también con absoluta autoridad como hija de Dios. No estás mendigando un favor, estás reclamando tu derecho divino a la libertad espiritual. Cuando el sol comenzó a ocultarse, marcando el inicio del ritual, la hermana Magdalena comenzó con oraciones de protección. El aire en la capilla parecía volverse más denso, como si fuerzas invisibles estuvieran congregándose. María Elena sintió inmediatamente una presión en el pecho, pero esta vez no era la opresión familiar de las entidades oscuras, sino algo completamente diferente, una sensación de expectativa cósmica. Arcángel Miguel, comenzó María Elena con voz temblorosa pero firme, siguiendo las palabras que la hermana Magdalena le había enseñado, príncipe de los ejércitos celestiales, guerrero invencible de la luz divina, acudo a ti en mi hora de mayor necesidad. Las fuerzas de la oscuridad han atormentado a mi familia durante generaciones. Han robado nuestra paz, nuestra felicidad, y han tratado de robar nuestras almas. Conforme continuaba la invocación, la temperatura en la capilla comenzó a cambiar dramáticamente. Primero se volvió increíblemente fría, tanto que María Elena podía ver su aliento. Luego súbitamente se volvió cálida, como si un fuego invisible hubiera sido encendido en el centro de la habitación. Te suplico, Arcángel Miguel, continuó María Elena, sintiendo una fuerza creciente en su voz, que rompas las cadenas de maldición que nos atan. Que tu espada divina corte los lazos de oscuridad que nos han mantenido prisioneros. Que tu poder celestial derrote a las entidades que han hecho de nuestras vidas un infierno en la tierra. Fue entonces cuando comenzó a suceder algo extraordinario. Las velas en la capilla empezaron a brillar con una intensidad sobrenatural, sus llamas creciendo hasta alturas imposibles sin consumir más cera. Un viento sobrenatural comenzó a circular dentro del espacio cerrado, haciendo que las cortinas se movieran como si estuvieran en medio de una tormenta. La hermana Magdalena, que había presenciado muchos fenómenos espirituales en su vida, nunca había visto algo como lo que estaba ocurriendo. Viene, susurró con voz llena de asombro y respeto. El arcángel Miguel está respondiendo a tu llamado. Súbitamente, María Elena sintió como si una presencia inmensa hubiera llenado la capilla. No podía verla con sus ojos físicos, pero cada célula de su cuerpo era consciente de que algo de poder inimaginable estaba presente. Era una sensación abrumadora pero no aterrorizante. Era como estar ante la presencia de la justicia divina en su forma más pura. Entonces, algo cambió en la percepción de María Elena. Es como si sus ojos espirituales se hubieran abierto de repente. Frente a ella, materialización gradualmente, apareció la figura más imponente que jamás hubiera imaginado. El arcángel Miguel se elevaba ante ella con una estatura que parecía llenar todo el espacio de la capilla, aunque de alguna manera no se sentía confinado por las paredes físicas. Sus alas eran de un blanco luminoso que parecía contener todos los colores del espectro a la vez. Su armadura brillaba con una luz dorada que no lastimaba los ojos pero que claramente podía incinerar cualquier forma de oscuridad. En su mano derecha sostenía una espada que parecía estar hecha de fuego celestial, y en su rostro María Elena vio una expresión de determinación absoluta y justicia inflexible. María Elena Vázquez, habló el arcángel con una voz que resonaba no en sus oídos sino directamente en su alma. He escuchado tu llamado y el lamento de tu linaje. Es hora de que esta batalla llegue a su fin. La batalla espiritual definitiva. La presencia del arcángel Miguel transformó completamente la atmósfera de la capilla. María Elena sentía como si estuviera en el epicentro de una tormenta de poder espiritual, pero en lugar de sentirse amenazada, se sentía más protegida de lo que había estado en toda su vida. La hermana Magdalena había caído postrada en oración, abrumada por la presencia divina que llenaba el espacio sagrado. Las fuerzas que te han atormentado son ancianas y poderosas, continuó el arcángel Miguel, su voz resonando con la autoridad de los cielos. Fueron invocadas con odio profundo y alimentadas con el sufrimiento de generaciones. Pero su poder termina aquí y ahora. De repente,
La capilla se llenó de una oscuridad sobrenatural que parecía luchar contra la luz divina que emanaba del arcángel. María Elena sintió inmediatamente la presencia de las entidades que la habían atormentado durante toda su vida, pero ahora eran visibles ante sus ojos espirituales. Eran figuras sombrías y retorcidas, seres que parecían estar hechos de pesadillas puras, con ojos que brillaban como brasas malévolas. Al frente de estas entidades apareció una figura que María Elena reconoció instintivamente, el Sombra Negra, el brujo que había maldecido a su familia décadas atrás. Su espíritu maligno había crecido en poder alimentándose del sufrimiento que había causado, y ahora se manifestaba como una forma demoníaca grotesca, con garras que goteaban una sustancia negra y una boca llena de colmillos que destilaban odio puro. «Ella es nuestra», rugió el Sombra Negra con una voz que sonaba como el eco de 1000 condenados. «Su linaje nos pertenece por derecho de conquista espiritual. No permitiremos que nos la arrebaten». Las otras entidades comenzaron a circular alrededor de María Elena como buitres, emitiendo sonidos que parecían provenir de las profundidades del infierno mismo. Pero el arcángel Miguel no se inmutó ante esta demostración de malicia. Con una calma que irradiaba poder absoluto, alzó su espada flamígera y la luz que emanó de ella hizo que las entidades oscuras retrocedieran gritando. «Vuestro tiempo ha terminado», declaró con una autoridad que hizo temblar los fundamentos mismos de la realidad espiritual. «Esta alma ya no os pertenece». La batalla que siguió fue más intensa de lo que María Elena hubiera podido imaginar. El arcángel Miguel luchaba no solo contra el Sombra Negra y sus sirvientes demoníacos, sino contra décadas de poder acumulado, contra rituales de odio que habían sido fortalecidos por generaciones de sufrimiento. Cada golpe de su espada enviaba ondas de luz pura que desintegraban fragmentos de oscuridad. María Elena se encontró en el centro de esta batalla cósmica, sintiendo como las fuerzas oscuras intentaban aferrarse a ella con desesperación mientras la luz divina trabajaba para liberarla. Experimentó sensaciones físicas intensas, calor y frío extremos, presión que parecía querer aplastarla, y luego liberación que la hacía sentir como si estuviera flotando. «Debes renunciar a ellas», le dijo el arcángel Miguel sin dejar de luchar. «Debes rechazar conscientemente todo lazo con estas fuerzas de oscuridad. Usa tu libre albedrío para romper las cadenas que fueron forjadas sin tu consentimiento». Con una fuerza que no sabía que poseía, María Elena se incorporó y gritó con todo el poder de su alma. «Renuncio a toda maldición sobre mi vida y mi familia. Rechazo toda influencia de las fuerzas de la oscuridad. Reclamo mi libertad como hija de Dios». Sus palabras resonaron con poder divino, amplificadas por la presencia del arcángel. El efecto fue inmediato y devastador para las entidades oscuras. El Sombra Negra emitió un grito de agonía que parecía venir de las profundidades del abismo. «No puede ser», rugió mientras su forma comenzaba a desintegrarse. «Décadas de poder no pueden perderse así». Pero sus protestas fueron inútiles ante la combinación del poder divino y la decisión libre de María Elena. Una por una, las entidades que habían atormentado a la familia Vázquez durante generaciones fueron destruidas por la espada flamígera del arcángel Miguel. Cada destrucción liberaba ondas de luz que María Elena podía sentir penetrando no solo su propio ser, sino extendiéndose a través del tiempo y el espacio hacia todos los miembros de su familia, vivos y muertos. Finalmente, cuando la última sombra fue destruida y el Sombra Negra se desintegró en nada más que un eco de malicia que se desvanecía, el silencio llenó la capilla. Era un silencio diferente a cualquiera que María Elena hubiera experimentado. No era la ausencia aterradora de sonido que había conocido durante los ataques espirituales, sino un silencio lleno de paz, libertad y posibilidades infinitas. La transformación y revelación divina. Con las fuerzas oscuras destruidas, la presencia del arcángel Miguel se volvió menos intimidante y más reconfortante. María Elena podía verlo claramente ahora, no como un guerrero en batalla, sino como un protector divino cuya misión había sido cumplida con éxito. Sus alas se plegaron suavemente y su espada, aunque aún brillante, ya no emanaba el fuego destructor que había aniquilado a las entidades malignas. «La maldición ha sido rota para siempre», le dijo el arcángel con una voz ahora llena de calidez celestial. «No solo para ti, María Elena, sino para todas las generaciones de tu familia, pasadas y futuras. Los lazos de oscuridad han sido cortados en todas las dimensiones del tiempo». María Elena sintió inmediatamente la veracidad de estas palabras en cada fibra de su ser.
Era como si toda su vida hubiera estado cargando un peso invisible que ahora había desaparecido por completo. Por primera vez en sus 30 años de existencia, se sentía verdaderamente libre. El aire que respiraba era más puro, los colores parecían más vibrantes, y una sensación de posibilidades infinitas llenaba su corazón. Pero tu liberación viene con una responsabilidad, continuó el arcángel Miguel. Has sido testigo del poder de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. Has visto que no hay maldición tan antigua o poderosa que no pueda ser rota por la intervención divina. Este conocimiento no es solo para ti. La hermana Magdalena, que había permanecido en oración silenciosa durante toda la batalla espiritual, lentamente alzó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de gozo indescriptible. Nunca había presenciado algo tan poderoso, susurró con voz quebrada por la emoción. La gloria de Dios ha llenado este lugar. El arcángel Miguel se dirigió tanto a María Elena como a la hermana Magdalena. Muchas personas sufren bajo el peso de maldiciones similares. Familias enteras viven en la desesperación, creyendo que no hay escape de las fuerzas que los atormentan. María Elena, tu experiencia será un testimonio viviente de que la libertad es posible para todos los que la buscan con fe genuina. María Elena sintió una transformación profunda ocurriendo en su interior. No solo había sido liberada de las fuerzas oscuras, sino que había sido llenada con una nueva propósito. Podía sentir una unción especial, una autoridad espiritual que le había sido otorgada a través de su experiencia. Sabía instintivamente que ahora tenía el poder de ayudar a otros que sufrían situaciones similares. ¿Cómo podré convencer a las personas de que esto es real?, preguntó María Elena al arcángel. ¿Cómo podrán creer que las maldiciones pueden ser rotas cuando han vivido con ellas durante tanto tiempo? Tu testimonio será confirmado por los frutos, respondió el arcángel Miguel con una sonrisa que irradiaba sabiduría divina. Cuando las personas vean la transformación en tu vida, cuando vean la paz, prosperidad y gozo que ahora te acompañarán, sabrán que has experimentado algo sobrenatural. Además, he colocado sobre ti una unción especial para ministrar liberación a otros. En ese momento, María Elena experimentó una visión extraordinaria. Vio su futuro extendiéndose ante ella como un tapiz de oro y luz. Se vio ayudando a cientos de personas a encontrar la misma libertad que ella había encontrado. Vio familias enteras siendo liberadas de maldiciones ancestrales, vio jóvenes que recuperaban la esperanza, vio ancianos que morían en paz después de décadas de tormento espiritual. Tu sufrimiento no fue en vano, le explicó el arcángel. Fue una preparación necesaria para el ministerio que te espera. Nadie puede ayudar efectivamente a los que están en las tinieblas excepto quien ha experimentado tanto la oscuridad como la liberación. Tu dolor se convertirá en sanidad para otros. La hermana Magdalena se acercó a María Elena y la abrazó con lágrimas fluyendo por sus mejillas. Hija mía, le dijo con voz llena de emoción, acabas de nacer a una nueva vida. Todo lo que has sufrido ha sido transformado en una herramienta poderosa para el bien. Dios ha tomado lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo ha convertido en un arma para destruir las obras de la oscuridad. El arcángel Miguel comenzó a desvanecerse gradualmente, pero su presencia aún llenaba la capilla. Recuerda siempre, fueron sus últimas palabras, que yo estaré contigo en todas las batallas que vendrán. Cuando otros necesiten liberación y tú intercedas por ellos, mi espada estará lista para cortar las cadenas que los atan. La autoridad que te he dado nunca te será quitada. Cuando la visión del arcángel se desvaneció completamente, María Elena se encontró en una capilla que parecía haber sido transformada. Las velas seguían brillando con una luz sobrenatural, y un aroma celestial, como de rosas e incienso puro, llenaba el aire. Pero más importante que cualquier cambio externo era la transformación que había ocurrido en su interior. Por primera vez en su vida, María Elena Vázquez era completamente libre. La nueva vida y el ministerio de liberación. Los días siguientes a su liberación fueron como experimentar la vida por primera vez. María Elena despertaba cada mañana con una sensación de expectativa y gozo que nunca había conocido. El peso opresivo que había cargado toda su vida había desaparecido por completo, reemplazado por una sensación de ligereza espiritual que la hacía sentir como si pudiera flotar. La hermana Magdalena la mantuvo en el convento durante una semana adicional para observar su estado y ayudarla a procesar la magnitud de lo que había experimentado. Es importante que te adaptes gradualmente a tu nueva realidad espiritual, le explicó la sabia monja.
Has pasado de la opresión extrema a la libertad total, y eso puede ser abrumador para el alma humana. Durante esta semana de transición, María Elena comenzó a notar cambios extraordinarios en todos los aspectos de su vida. Su apariencia física había cambiado, sus ojos brillaban con una luz interior que las personas notaban inmediatamente, su piel tenía un resplandor saludable que no había tenido en años, y su presencia misma irradiaba paz de una manera que atraía a otros hacia ella. Pero los cambios más dramáticos eran espirituales. María Elena podía sentir la presencia de Dios de una manera constante y tangible. Las oraciones que hacía ahora parecían volar directamente al cielo, y recibía respuestas claras y rápidas. Además, había desarrollado una sensibilidad especial hacia las personas que sufrían opresión espiritual similar a la que ella había experimentado. Cuando regresó a su apartamento en la ciudad, incluso sus vecinos... ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Notaron la diferencia. La señora Martínez, una anciana que vivía en el piso de abajo y que siempre se había quejado de ruidos extraños provenientes del apartamento de María Elena, se acercó a ella con curiosidad. Señorita Vázquez, le dijo con una expresión de asombro, no sé qué ha cambiado, pero su apartamento ahora se siente diferente. Antes había algo perturbador en el ambiente cuando pasaba por su puerta. Ahora siento paz. ¿Qué ocurrió? María Elena sonrió con una calidez genuina que sorprendió a la anciana. Dios me liberó de fuerzas que me habían atormentado toda mi vida, señora Martínez. Finalmente soy libre. La anciana la miró con ojos grandes, y María Elena pudo percibir espiritualmente que ella también cargaba con opresiones espirituales que necesitaban ser abordadas. No pasó mucho tiempo antes de que María Elena comenzara a recibir visitas de personas que habían escuchado rumores sobre su transformación. La primera fue una joven madre llamada Patricia, que llegó con lágrimas en los ojos y desesperación en su voz. He oído que usted fue liberada de fuerzas espirituales malévolas, le dijo Patricia. Mi familia ha estado experimentando cosas terribles. Mis hijos tienen pesadillas constantes, mi esposo ha perdido 3 trabajos sin explicación, y yo siento como si algo invisible nos estuviera atacando constantemente. Por favor, ayúdeme. María Elena sintió inmediatamente la unción que el arcángel Miguel había puesto sobre ella activarse. Podía percibir las fuerzas oscuras que atormentaban a esta familia, y sabía exactamente qué hacer. Patricia, le dijo con autoridad divina, lo que tu familia está experimentando no es casualidad. Pero hay esperanza. El mismo Dios que me liberó puede liberar a tu familia. Durante las siguientes horas, María Elena ministró a Patricia usando los conocimientos y la autoridad espiritual que había recibido. Oró con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma, y pudo ver espiritualmente cómo las fuerzas oscuras que atormentaban a la familia de Patricia eran destruidas una por una. El cambio en Patricia fue inmediato y visible. La tensión desapareció de su rostro, sus hombros se relajaron, y una expresión de paz reemplazó la desesperación que había cargado durante meses. Puedo sentirlo, susurró con voz llena de asombro. Algo se rompió. La opresión se ha ido. Esa noche, Patricia llamó a María Elena con lágrimas de gozo. Mis hijos durmieron toda la noche sin pesadillas por primera vez en meses. Mi esposo recibió una llamada para una entrevista de trabajo que podría cambiar nuestras vidas. Es un milagro. La noticia de lo que había ocurrido con la familia de Patricia se extendió rápidamente a través de las redes de la comunidad. Pronto, María Elena estaba recibiendo llamadas de personas desesperadas que habían agotado todas las opciones médicas y psicológicas para problemas que claramente tenían raíces espirituales. Cada caso confirmaba la promesa que el arcángel Miguel le había hecho. Su autoridad espiritual era real y efectiva. Podía discernir inmediatamente las fuerzas que atormentaban a las personas y sabía exactamente cómo combatirlas.
Más importante aún, durante cada ministración sentía la presencia del arcángel Miguel, cumpliendo su promesa de estar con ella en todas las batallas que vendrían. El legado de fe y liberación. 5 años han pasado desde aquella noche transformadora en la capilla del convento, y la vida de María Elena Vázquez se ha convertido en un testimonio viviente del poder de Dios para romper las maldiciones más poderosas y liberar a las almas más oprimidas. Su ministerio de liberación ha crecido hasta convertirse en una luz de esperanza para miles de personas que habían perdido toda esperanza de encontrar libertad espiritual. El apartamento donde antes habitaba el tormento ahora es un refugio de paz donde personas de todos los trasfondos acuden buscando ayuda. Las paredes que una vez fueron testigos de ataques demoníacos ahora resuenan con oraciones de liberación, lágrimas de gozo y testimonios de vidas transformadas. María Elena ha documentado más de 1000 casos de liberación exitosa, cada uno confirmando que no existe maldición tan antigua o poderosa que no pueda ser rota por la intervención divina. Su familia también ha experimentado la liberación prometida. Su padre Roberto, que había vivido décadas cargando con la culpa de no poder proteger a su familia de fuerzas que no comprendía, finalmente encontró paz. Su salud mejoró dramáticamente, su carpintería prosperó como nunca antes, y pudo pasar sus últimos años rodeado de la bendición divina en lugar del tormento generacional. Doña Esperanza, su sabia abuela, vivió lo suficiente para ver la promesa cumplida. Antes de partir a la eternidad a los 95 años, le dijo a María Elena con lágrimas de gratitud: «Hija mía, siempre supe que tú serías la que rompería las cadenas. Has liberado no solo a nuestra familia, sino a generaciones futuras que nacerán en libertad en lugar de opresión». El impacto del ministerio de María Elena se ha extendido far beyond las fronteras de Guatemala. Su testimonio ha sido compartido en iglesias, conferencias y medios de comunicación a través de América Latina y más allá. Cada historia compartida planta semillas de esperanza en corazones que habían aceptado la derrota como inevitable. La hermana Magdalena, ahora una anciana venerada, continúa trabajando junto a María Elena en casos especialmente difíciles. En mis 60 años de ministerio, dice frecuentemente, nunca he visto una unción tan poderosa para la liberación. María Elena no solo fue liberada, fue equipada para ser un instrumento de liberación para innumerables otros. Uno de los aspectos más hermosos del legado de María Elena es cómo su historia ha inspirado a otros sobrevivientes de opresión espiritual a convertirse también en ministros de liberación. Ha entrenado a docenas de personas que, como ella, experimentaron liberación sobrenatural y ahora dedican sus vidas a ayudar a otros a encontrar la misma libertad. El lugar donde una vez el Sombra Negra realizó su ritual de maldición ha sido transformado en un jardín de oración donde las personas acuden a buscar sanidad espiritual. La oscuridad que una vez impregnó ese lugar ha sido completamente erradicada, reemplazada por una presencia divina tangible que trae paz a todos los que lo visitan. María Elena nunca se ha casado, pero no por las razones que una vez temió. Su soltería es una elección consciente que le permite dedicar completamente su vida al ministerio que el Arcángel Miguel le encomendó. Mi familia son todos aquellos que han encontrado libertad, dice con una sonrisa radiante. Mis hijos son todas las almas que han nacido de nuevo a la libertad espiritual. Cada noche, antes de dormir, María Elena agradece al Arcángel Miguel por su intervención que cambió no solo su destino, sino el destino de miles de otros. Y cada mañana despierta sabiendo que nuevas batallas esperan ser peleadas, nuevas almas esperan ser liberadas, y nuevos testimonios de la victoria divina sobre las fuerzas de la oscuridad están esperando ser escritos. Su historia nos recuerda una verdad poderosa, no importa cuán antigua sea una maldición, cuán poderosas parezcan las fuerzas que nos atormentan, o cuán desesperada parezca nuestra situación. El poder de Dios, manifestado a través de sus arcángeles y activado por nuestra fe genuina, es siempre mayor que cualquier fuerza de oscuridad. La liberación no solo es posible, está disponible para cualquiera que tenga el valor de pedirla y la fe para recibirla. Queridos hermanos, la historia que acabas de escuchar no es simplemente un relato fascinante sobre lo sobrenatural. Es una revelación poderosa sobre una realidad que muchos prefieren ignorar pero que afecta a millones de personas en todo el mundo. Maldiciones generacionales, opresiones espirituales, ataques demoníacos. Estas no son supersticiones del pasado, sino realidades presentes que requieren soluciones espirituales genuinas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón resonó con la historia de María Elena.
Tal vez tú mismo has experimentado patrones inexplicables de mala suerte, has sentido presencias oscuras, o has observado cómo tu familia parece estar atrapada en ciclos de sufrimiento que desafían toda lógica. Si es así, quiero que sepas que la liberación que experimentó María Elena también está disponible para ti. El arcángel Miguel no es un personaje de leyenda, es una realidad espiritual poderosa que continúa interviniendo en las vidas de aquellos que lo invocan con fe genuina. Pero como aprendimos en esta historia, la liberación requiere más que una oración casual. Requiere preparación espiritual, fe inquebrantable, y la disposición de enfrentar las fuerzas de la oscuridad sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas la misma liberación que encontró María Elena, te animo a que no guardes silencio. Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos si has vivido situaciones similares, si has sentido opresiones espirituales, o si esta historia ha despertado en ti la esperanza de que la libertad es posible. Tu testimonio podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar el valor de buscar su propia liberación. Recuerda que en el reino espiritual, cada historia compartida multiplica la fe y debilita el poder de la oscuridad sobre otros que sufren en silencio. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta historia, compártela. Nunca sabes quién en tu círculo de influencia podría estar viviendo en la desesperación silenciosa de una opresión espiritual, esperando una palabra de esperanza que le recuerde que la libertad es posible. No olvides suscribirte a este canal para más testimonios reales de liberación espiritual, historias de intervención divina, y enseñanzas prácticas sobre cómo vivir en victoria espiritual. Dale like a este vídeo para que YouTube sepa que este contenido es valioso y debe ser compartido con más personas que necesitan escuchar estos mensajes de esperanza. Recuerda, no importa cuán oscura sea tu noche, cuán poderosas parezcan las fuerzas que te atormentan, o cuán imposible parezca tu situación. El mismo Dios que liberó a María Elena está esperando tu llamado. El arcángel Miguel sigue empuñando su espada flamígera, listo para romper las cadenas que te tienen prisionero. Tu historia de liberación podría ser la próxima que compartamos. Tu testimonio podría ser la luz que guíe a otros hacia su propia libertad. Y tu victoria podría ser el comienzo de una nueva generación de tu familia que viva en bendición en lugar de maldición. Comparte, comenta, suscríbete, y que Dios bendiga tu camino hacia la libertad total.